Diputado, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Por qué algunos sectores políticos manifestaron tanta oposición al acuerdo entre la provincia de Neuquén y YPF? Bueno, no hay una sola respuesta. Creo que se puede dividir en dos fuentes de alimentación de estos movimientos. Una son los grupos ambientalistas, algunos de los cuales indudablemente son bien intencionados, que quizás no profundizan mucho en el conocimiento científico y más en lo emotivo y a veces casi en lo religioso, la naturaleza, la vida versus la contaminación. Creo que uno puede respetarlos en la medida que actúen dentro de la democracia. Y otros grupos que son de índole política, que tienen posiciones muy opuestas a este y a cualquier otro gobierno que haga lo que haga y que no logran representatividad dentro del sistema democrático, les cuesta pasar el 1,5 de las PASO, la mayoría no los pasa, no pasa las PASO, y algunos quedan ahí en el borde, pero no logran incrementar su poder a partir de las reglas de juego de la democracia. Y bueno, esos son los grupos que se presentaron antes de ayer en la legislatura y que mostraron ese espectáculo tremendo, dramático, penoso, de violencia y de intolerancia. ¿Y qué evaluación hace lo acontecido afuera? Que Neuquén no es nuevo, no es la primera vez que ocurre, quizás la primera vez que toma tanta trascendencia, salvo cuando ocurrió lo de Fuente Alba, es la primera vez que toma tanta trascendencia a nivel nacional e internacional, pero no es nuevo, no es la primera vez que salen a ocupar las calles, a ocupar edificios públicos, a romper y a tratar de cambiar el discurso de las mayorías. En la democracia los conflictos se resuelven a través de la legislación y por mayoría. Por eso se vota en la legislatura con mayorías y minorías. Bueno, ellos son minorías, no quieren que se vote porque si se llega al momento de la votación, las cosas se ponen en orden. Por eso es que quisieron que no hubiera sesión. Diputado, ¿puedo entender todo esto también que tiene que ver con algo de connotación política, teniendo en cuenta las elecciones que se avecinan o las que pasaron? Digo, todo un entrevero en el... Sí, puede influir un poco en algunos, digo, porque pero no son formas de vida. Bueno, sí. Pero eso yo lo veo yo ni lo político menciono. Esos son oportunistas, no hace falta ni mencionar. Desde lo político. Sí, claro. Pero estos son grupos intensos mediáticos. O sea, necesitan la intensidad, la violencia y necesitan los medios de difusión para que los muestren. O sea, un ingeniero geólogo que está trabajando en petróleo o un agricultor que está trabajando en su chacra, nunca va a conseguir un espacio. Esta gente consigue un espacio rompiendo una vidriera, ya está, con eso tiene la foto y ya sale. O sea, son grupos minoritarios, intensos y mediáticos. Y van a ocurrir antes y después de las elecciones, porque son formas de vida, es su forma de vida, es una cuestión cultural. ¿Y le preocupa que haya habido diputados metidos en el medio de todo esto? Y sí, claro, es lamentable. Bueno, ahí hay un problema, ese diputado tiene un problema. Mire, es como si en su casa entra un violador, golpea a la familia, lo agarran y después le dice al juez, lo hice en defensa propia. Y no es una metáfora, ¿eh? El violador dentro de la casa diciendo que él está golpeando a todo el mundo y violándolo en defensa propia. ¿Cuál es el plan de trabajo de YPF en Loma Campana? Ya empieza, bueno, YPF ya empezó. YPF tiene ya ahí 40 años de trabajo, pero en los últimos 6 realizó 64 pozos con fractura hidráulica, o sea, sobre Vaca Muerta y Quintuco, que son las dos formaciones que dan shale y tight, gas y petróleo. Y esos 64 pozos fueron exitosos en el sentido de exploración y ahora vienen en asociación con Chevron 115 pozos, no en todos los 400 kilómetros, el área tiene 10 por 40 en los 400 kilómetros cuadrados,
sino en un punto especial, 5 por 4 kilómetros, 20 kilómetros cuadrados. Allí se van a hacer 115 pozos, donde se va a aplicar la teoría que se construyó en base a los 64 primeros pozos. Y ahí, por eso se llama piloto, porque van a afinar la cuestión productiva. Y se estima que en un año y medio se van a hacer esos 115 pozos y luego empieza la producción. Y ya por año son al principio 200 pozos por año, y luego del año 15 va bajando hasta que llega a 50 pozos en el año 16 o 17. Usted es un conocedor de todo este tema, diputado. ¿Cuál es la diferencia entre el pozo convencional y el no convencional? ¿La fractura hidráulica no existía en el pozo convencional antes o había fractura hidráulica también? ¿Cómo es ¿Me lo podría explicar? Primero hay que decir que el petróleo y el gas... Digo, porque es bueno para la gente saber de qué estamos hablando. ¿Cuál es el problema del famoso fracking? Claro. Hay que aclarar que el gas y el petróleo convencional y no convencional es el mismo. Sigue siendo el mismo. Punto número uno. Lo que ocurre es que tradicionalmente, y va a seguir así porque es más barato, se saca petróleo y gas de los lugares donde se concentra, durante millones de años, se concentra el petróleo y el gas que va saliendo de abajo de lo que se llama la roca madre, que son formaciones geológicas, en este caso Vaca Muerta y Quintuco, y van subiendo y encuentran un sello, una roca sello, y ahí se concentran. Ese es el yacimiento convencional. Usted pincha, perfora verticalmente, cuando llega ahí, el petróleo y el gas salen. Bueno, esos yacimientos fáciles no solo se están acabando, son cada vez más difíciles de encontrar. Menos frecuentes. Menos frecuentes de encontrar, y además se van agotando. Entonces, como se van agotando, se crearon tecnologías de recuperación secundaria. La recuperación secundaria, cuando se va acabando la presión, inyectan agua en pozos laterales, y a presión ese agua empuja hacia arriba, despega el petróleo de la piedra y lo empuja hacia arriba. Eso es la secundaria. Y la terciaria fue posterior. La secundaria se hace de 1920, la terciaria se hace desde 1940. En la terciaria hay varias técnicas. Se puede inyectar químicos, se puede inyectar vapor a presión, se puede hacer algo peor que el fracking, peor entre comillas, se hace explotar el combustible bajo la tierra, cosa que genera calor, aumenta la presión. Y también fractura hidráulica. O sea, se fractura la roca de manera que la roca se abra más y emerja el gas y el petróleo. O sea, la fractura hidráulica se practica desde hace más de 50 años en el mundo. Y acá en Neuquén también. Todos los pozos donde usted ve las bombas, las cigüeñas, han sido objeto de fractura hidráulica. La única diferencia que hay en el no convencional es que en vez de estar cerca del yacimiento tradicional, se va más abajo a la roca madre, y cuando se llega a la roca madre se abre la perforación de manera horizontal, y sobre ese tramo horizontal... O sea, va hacia abajo y después horizontal. Sobre el tramo horizontal, 1000, 1500, 2000 metros, allí se hacen fracturas múltiples, una tras de otra, muchas fracturas, ¿no? O sea, el mismo procedimiento más intenso. Y bueno, y así empieza a emerger el petróleo y el gas. Esto, fácil decirlo, es muy costoso y produce gas y petróleo, pero de manera más lenta. Al principio sale muy fuerte por la presión que se inyectó, y después se estabiliza en valores bajos comparados con los tradicionales. Pero es más trabajo también. Es más trabajo, por eso es que requiere, es más, el programa de inversiones y de recuperación económica es más parecido a un yacimiento minero, donde hay que invertir primero mucho y durante mucho tiempo después se explota. Por eso es que se exige más tiempo, ¿no? Que fue una de las cosas que aprobamos en una extensión de plazo en la concesión que ya tiene YPF de antes. Y bueno, esta técnica tan criticada, ahora la critican. Antes nadie criticaba la fractura. Y bueno, es como cualquier otra técnica, hay que hacerla bien. Fíjese usted, hace poco se explotó gas, explotó una caldera, explotó una instalación de gas en un edificio en Rosario, y bueno, pasó la desgracia que pasó. Y a nadie se le ocurrió decir no al gas en los domicilios. Bueno, todos los días hay 2, 3, 4, 5 muertos por accidente automovilístico. A nadie se le ocurre decir vamos a dejar de andar en coche. Lo que sí se nos ocurre decir es hagamos mejor las instalaciones de gas en los edificios,
manejemos con más cuidado, mejoremos las rutas, mejoremos la seguridad. Yo no sé por qué a la técnica petrolera, que es una técnica difícil, pero muy necesaria, porque no podríamos, la humanidad, el 95% de la humanidad vive en ciudades, donde tenemos que llevarle energía, tenemos que llevarle remedios, tenemos que llevarle alimentos. No pueden vivir por sí solas, solamente en el campo uno puede producir todo lo que consume y lo que genera, entre ellos los detritos de los propios seres humanos. También en la ciudad tienen que ser procesados. Entonces, no podemos estar en contra del petróleo. Lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver cómo mejoramos las técnicas. ¿Qué significa esto para la provincia? Bueno, para la desde provincia, el punto de vista económico. Económico es muy importante porque significa tener una provincia que se inserta en el panorama mundial de los grandes productores de petróleo. Con grandes inversiones, esta es la primera gran inversión, van a venir otras. Pleno empleo, o sea, a Neuquén va a seguir creciendo como creció siempre, pero con mucho más fuerza. Y además, las regalías que va a generar esto va a poder solucionar el problema que tenemos hoy de presupuesto con déficit, porque hoy todos los años tenemos que dedicar el 10% del presupuesto a pagar la deuda que tiene la provincia. Le cuento que con este solo proyecto, la producción de petróleo, si hoy es de 100, pasa a 175. Y la de gas, si hoy es de 100, pasa a 110. O sea, con esos aumentos, o sea, casi el doble de lo que estamos produciendo en petróleo y un incremento importante en gas, con eso solo, con este proyecto solo, dentro de 3 años, en 3 años, cuando esté el yacimiento ya en plena producción, nuestro presupuesto va a tener un superávit, lo que va a permitir ahorrar para tener un fondo de jubilaciones importante que respalde ya la gran masa de jubilados que tiene la provincia, y un fondo para fomento de la inversión reproductiva, o sea, de nuevas inversiones públicas y privadas, pero reproductivas. Estamos empezando a legislar en ese aspecto. Y sobre el tema medioambiental es otro de los puntos también que se habló mucho, el cual usted también hizo alguna referencia recién. ¿Está garantizado esto? Está garantizado, pero hay que cambiar los tiempos de los verbos, porque la gente, los ambientalistas extremos, dicen sin lugar a la posibilidad de que la tecnología vaya mejorando en un proceso de mejora continua, sin darle ninguna posibilidad y en base a alguna foto catastrófica de algún derrame o algo por el estilo, dicen, el fracking va a contaminar. El fracking va a contaminar, o sea, futuro condicional, contaminaría. Nosotros ya podemos hablar de pasado y presente perfecto. ¿Por qué? Porque la primera perforación con destino Vaca Muerta, no convencional, ya se hizo en el 2003. YPF con Repsol, entre el 2003 y el 2008-2009, hizo 10 o 15 pozos no convencionales. Ahora, en la zona, YPF desde el 2007, ahora, los 64 pozos que son la exploración hecha, ya fueron hechos, ya tuvieron, o sea, hablamos de pasado, tuvieron su estudio de evaluación ambiental, tuvieron su proceso durante la construcción del pozo y la terminación, su proceso de control y determinación del pozo. Y en los 64 pozos no hubo ningún incidente por fuera de lo esperado. O sea, la explotación tradicional y la nueva, la no tradicional o no convencional, producen impacto. Impacto produce toda actividad humana. Claro. Nosotros en este momento, transmitiendo y gastando energía, estamos produciendo un impacto. Cuando usted aprieta el botón en su baño, también todos generamos impacto. Pero el impacto es previsible y controlable. Bueno, la fractura hidráulica Neuquén, pasado perfecto y presente perfecto, es controlable y no va a contaminar. Lo cual no quiere decir que no pueda haber accidentes. Accidentes hay en todas las actividades. Pero la probabilidad de que haya accidentes es bajísima y no justifica bajo ningún concepto decir no al fracking. Diputado, gracias por venir. A usted. Muy amable. Tras el corte va a charlar con nosotros el concejal Darío Martínez del Partido Justicialista. Habla de todos los temas del Consejo Deliberante.
¿Querés vender o comprar tu auto? Ingresá a www.buscomotores.com, el único portal de compra-venta de autos usados y 0 kilómetros de la región. La Ruta 17 es sinónimo de igualdad de oportunidades. El gobierno provincial continúa uniendo y desarrollando toda nuestra provincia. Porque hoy, gracias a la nueva Ruta Provincial 17, estamos diciéndole sí al turismo, al comercio, a la industria. Pero ante todo, estamos diciendo sí a una mejor calidad de vida a todos los vecinos de Añelo, Cutralcó, Plaza Huincul y Picún Leufú. Y eso es muy bueno para todos los neuquinos. Jorge Zapag, gobernador, gobierno de la provincia del Neuquén. Voy a valorar, y creo que mi familia también vamos a valorar muchísimo esta casa porque este esfuerzo que hemos logrado, que vemos ahora que vamos a comenzar con algo nuevo, para nosotros es grandioso. Hoy termino de caer y hoy me puedo emocionar más y decir, bueno, por fin tengo mi hogar, que es lo más importante.